Entonces, vamos a hablar de hoy, como mencionó Lisette, perspectivas sobre software libre, sus trayectorias, su uso y la visión actual. Quiero presentarles entonces rápidamente las personas que nos acompañan hoy. Tengo entonces a Camilo Reyes. Camilo Reyes es especialista en actuaría de la Universidad Antonio Nariño de Colombia y ha enfocado su carrera en programación y técnicas de aprendizaje de máquina, desarrollando soluciones de negocio que permitan a la industria entender los factores que generan impacto en una problemática de interés para la toma de decisiones. Bienvenido, Camilo. Tengo a Daniel Gil. Daniel es magíster en estadística de la Universidad KU Leuven en Bélgica y se ha desempeñado como consultor estadístico y científico de datos en asesoría y acompañamiento técnico en el diseño, implementación, configuración y demás actividades relacionadas con la automatización de procesos de recolección y análisis de datos, principalmente en el sector público. Bienvenido, Daniel. Nos acompaña también hoy Francisco Espina. Francisco es actualmente Senior Data Scientist y cuenta con una trayectoria de más de 7 años apoyando procesos de ciencias de datos y automatización de procesos por medio de inteligencia artificial en distintas startups y firmas de consultoría. Tiene también una amplia experiencia con aprendizaje estadístico, matemáticas aplicadas, desarrollo de herramientas ETL y Big Data. Y tenemos a Julián. Julián Cruz es magíster en ciencias, se desempeña actualmente como jefe de ciencias de datos en la División de Vigilancia, Inspección y Control de MINTIC. También es el director del Diplomado de Ciencias de Datos de la Universidad Nacional de Colombia y ha sido docente de la Universidad Externado de Colombia. Julián también cuenta con más de 5 años de experiencia proponiendo, ejecutando, evaluando y retroalimentando proyectos de análisis de datos en diversos sectores. Y quien les habla, mi nombre es Valeria Fonseca Díaz, yo soy magíster en estadística y actualmente soy estudiante de doctorado en ingeniería de biociencia, también en la Universidad KU Leuven en Bélgica. Y paralelo a mi trayectoria profesional como estadística, actualmente desarrollo iniciativas de divulgación de elementos de competencia, como son herramientas de reproducibilidad que tuvimos la oportunidad de compartir con ustedes en la sesión previa de los diálogos, y ahora manejo de control de versiones y este espacio de ideas sobre software libre. Entonces, bienvenidos muchachos, bienvenidos a todos los asistentes que nos acompañan hoy. Antes de comenzar con el tema, quiero darles un par de directrices. En primera instancia, hacemos un descargo de responsabilidad. Todo el contenido de este conversatorio es de autoría propia de los ponentes. Las opiniones y conocimientos compartidos son propios de nosotros, los hablantes, y no representan a ninguna institución o persona jurídica en particular. Además de esto, bueno, estamos listos aquí para empezar. Y entonces quiero darle inicio al conversatorio y vamos a empezar a hablar un poco desde la parte de la historia y vamos a construir toda la trayectoria hasta la visión actual que tenemos. Entonces, para ello, quiero empezar a que hablemos de software libre y quiero invitar a Francisco Espina. Francisco, ¿qué podemos o cómo podemos construir un poco de dónde nace el concepto de software libre? Bienvenido, Francisco. Muchas gracias por la invitación, Valeria. Muchas gracias a la Universidad Nacional por generar este tipo de espacios de divulgación de software libre. Y pues ya arrancando con temas de software libre, es imposible hablar de software libre sin hablar de su creador o la primera persona que lo puso sobre la palestra bajo este seudónimo, que fue Richard Stallman. Entonces, básicamente, Richard Stallman, él suele utilizar una metáfora para referirse a software libre, metáfora que me voy a tomar la libertad de usar yo, y él lo suele comparar con recetas de cocina. ¿Listo? Entonces, él compara el software libre con recetas de cocina, donde el producto final, en el caso del software, es una pieza de software, un programa que hace una tarea específica, mientras que en la receta de cocina es una comida. ¿Listo? Eso es comparar el software comparar el software, solo el software, sin meterle la parte del libre, con comida. Cuando integramos la receta de cocina, es esto lo que le da como el condimento a todo lo que se llama software libre. Y es como conocer los ingredientes, conocer tiempos de cocción, conocer temperaturas de cocción,
todo el proceso y el paso a paso para que la receta al final sea lo que es. ¿Listo? Y el software libre también viene acompañado de estas cosas. Viene acompañado del código, de las especificaciones, del lenguaje de programación que se usó, la documentación del código, todo acompaña al software como una pieza. ¿Listo? Entonces, básicamente, él suele utilizar esta analogía y para entender qué es el software libre, pues Richard Stallman, que como les dije fue el fundador de todo esto, él fundó absolutamente todo el marco en el contexto de software libre. Entonces, él creó un marco legal donde hay licencias y uno cuando crea una pieza de software puede ponerle una licencia de software libre. También creó todo un marco filosófico alrededor de software libre y creó una fundación sobre la cual se apalanca todo esto. Adicional a esto, creó todo un sistema operativo que se llama GNU, que es un acrónimo que quiere decir GNU no es Unix, básicamente es lo que quiere decir el acrónimo. Entonces fundó todas estas cosas y todo esto en función del software libre. Y para definir software libre, él propone cuatro pilares fundamentales. Es decir, hay 4 libertades que se deben cumplir para que exista el software libre. Entonces, la primera es la libertad de yo usarlo en absolutamente lo que yo quiera sin ninguna restricción. Yo cojo una pieza de software libre y cuando yo la tengo, la puedo usar en absolutamente cualquier cosa sin restricción alguna. Esa es la primera libertad. Una segunda libertad es la de estudiar el programa. Entonces, para poder estudiar el programa, yo necesito la receta con la que se construyó ese programa. Necesito el código, necesito el lenguaje de programación en el que se construyó, necesito la documentación técnica con la que se construyó. Es decir, todo el armazón y los esqueletos por debajo de esa máscara final que ve una persona. Esa es la segunda libertad. Viene una tercera libertad que es la de yo puedo redistribuir cualquier copia. Es decir, hoy lo descargué, mañana quemé 20 CDs y repartí esos 20 CDs. O mañana lo guardé en 10 memorias USB y lo repartí. Y yo puedo cobrar o no cobrar por haber repartido eso. Eso es perfectamente viable. Y la cuarta libertad tiene que ver con el hecho de modificarlo. Y esto es como una de las libertades más importantes. Al final, haciendo analogía a esta receta, a la comida que veníamos haciendo analogía desde el comienzo, puede ser que cierta comida sea muy rica, pero a un hipertenso le sienta muy mal por el contenido de sal que tiene esa comida. Entonces, él puede coger su receta en cualquier momento y cambiar la sal por un condimento que no sea tan nocivo para su enfermedad. Digamos que de igual forma, el software libre permite esta versatilidad. Tiene el código, tenga toda la libertad, las licencias le permiten a usted modificar su código y al final redistribuir la versión modificada. ¿Listo? La única acotación que hay que hacer es que debe mantener los requisitos de autoría del autor original. Es decir, debe decir, oiga, esto que hice fue basado en esto y debo mencionar al autor original. Entonces, básicamente, esos son los 4 pilares. Se le atribuye esto a Richard Stallman. Sin embargo, en esta primera parte sí quiero hacer una aclaración muy importante y es que nosotros toda la vida, y más en ámbitos académicos en la universidad, solemos trabajar, y en ámbitos corporativos también, solemos trabajar con software privativo, con Microsoft Word, con Microsoft Excel, con herramientas de Windows, con el mismo Windows. Y tenemos la mentalidad de que lo que ha existido siempre es el software privativo y lo que es nuevo es el software libre. ¿Listo? Y eso es un mito y al final es una gran mentira. En sus orígenes, el software, todo el software era libre. ¿Listo? En los laboratorios AT&T de Bell, en los laboratorios de investigación del MIT, los ingenieros, los científicos, los físicos creaban sus programas y los distribuían sin cobrar por ellos y los distribuían con las 4 libertades que hemos mencionado de forma implícita. Ahí están, tome, lléveselo. Y él lo modificó y me dice, oiga, le hice una mejora, tome, le devuelvo mi mejora. Y eso era muy frecuente. Fue a finales de la década de 70 y de comienzos de los 80 que cambió este paradigma por, oiga, este software mío, lo cierro y empiezo a cobrar. El software privativo en realidad es lo nuevo. El software libre es el que históricamente ha existido. ¿Listo? Perfecto. Ese es un programa.
hay una anécdota curiosa que no quiero dejar pasar. ¿De dónde surge la necesidad de Richard Stallman de crear estas cosas? Él tenía muchos problemas en laboratorios del MIT, él trabajaba en el laboratorio de inteligencia artificial del MIT y tenía muchos problemas y hay una anécdota que él cuenta muy en particular y es que había una impresora que se le atascaba el papel y era la impresora del edificio y todos los que mandaban documentos al final saturaban la red. ¿Listo? Y la red se saturaba por una impresora que se caía. Él se comunicó con el fabricante de la impresora y le dijo, oiga, mándeme los controladores, yo creo un sistema de notificaciones para que yo cuando mande imprimir, si hay un documento atascado, le avise a todo el mundo y no tengamos las caídas. Y el fabricante de la impresora se negó a hacerlo. Entonces él entró en cólera y dijo, pues voy a hacer mis propios controladores. Y creó sus propios controladores y digamos que ese como que fue la semilla de donde germinó todo el proceso de software libre que cuenta él. ¿Listo? Es Listo, como Francisco. la fase Perfecto, inicial. perfecto. Bueno, Vale. Entonces, habiendo aclarado, digamos, este paradigma histórico o el nacimiento de este paradigma sobre software libre, quiero entonces que hablemos en una segunda instancia sobre cuál ha sido de los ponentes nuestra entrada al software libre. Quiero darle la bienvenida entonces a Camilo Reyes. Hola, Camilo. Y quiero entonces preguntarte que nos compartas cómo fue tu llegada personal o profesional al software libre. Bueno, buenas tardes a todos. Entonces, con relación a mi experiencia profesional con el software libre, como estaba mencionando Valeria, yo soy estadístico y con una especialización en actuaria. Como estadístico, los primeros pasos que uno da, creo yo, y hablo creo que por todos los estadísticos, es el arranque con R, ¿no? O sea, R es el primer software libre que uno toca dentro de la universidad para realizar cualquier cálculo o aplicar diferentes metodologías y realmente es más como una elección profesional o personal si uno continúa o no con ese software. ¿Por qué lo digo? Porque en algunos casos, de hecho, las empresas pedían en su momento era más experiencia como en SaaS o incluso en SPSS. ¿Por qué? Pues porque era un software mucho más fácil de usar, era más como lo que se conoce a nivel de ventanas, era simple como ir a buscar y dar clic en una cosa sobre la otra y el programa realizaba los cálculos y era un poquito más complejo encontrar esas personas que se metieran o se metieran dentro de lo que era un código y empezaran a cacharrear, por decirlo así, sobre cómo va a funcionar X o Y cómo va a llegar a ese punto. Algo importante es que para empezar a programar realmente todos parten del punto y es de la lógica y es que hay que aprender cuál es la lógica para programar, definir cuáles son los pasos que tú tienes que realizar desde la entrada hasta la salida para que cuando vayas a programar y te lances a hacer eso, pues vayas a generar los resultados que tú necesitas. Entonces, con relación a R, pues el primer arranque es ese software libre que es de pronto un poquito más difícil de aplicar, en donde hay que adquirir una serie de conocimientos como básicos. Y cuando tú llegas al mundo profesional, pues te das cuenta que ese software se puede quedar corto en algunos casos, y corto es porque existen stoppers dentro de las entidades privadas o incluso en algunas entidades públicas con relación a lo que tú puedes instalar dentro de sus máquinas. Entonces eso le deja a uno como el sinsabor de, oiga, yo le estuve haciendo a este programa por un lado y ahora tengo que aprender otro. Claro, el que programa ya en un lenguaje como R, pues es mucho más fácil que interactúe con algo como SAS o SPSS, pero con lo que uno va tramitando, va mostrando de cuáles son los resultados que se pueden obtener o cuál es ese potencial que genera ese software libre como es R, e incluso un poquito más allá cuando uno va metiéndose con Python, pues puede mostrar que los resultados pueden ser mejores, que se deja modificar mejor, dado que es programable y que no solo van a esos límites que te entrega el software privativo. Eso es básicamente. Listo, Camilo, muchísimas gracias. Daniel, bienvenido al conversatorio. Muchísimas gracias por la disponibilidad para compartirnos tus opiniones. Cuéntanos, ¿cómo empezaste con el software libre? Hola, Vale. Hola a todos y a todas. Primero agradecerle al espacio a la Universidad Nacional por abrir este tipo de eventos.
digamos que para poder conectar a los egresados con los que aún están estudiando y se me hace una vaina bien interesante. En cuanto a mi experiencia con el software libre, yo creo que en general, creo que tuve la oportunidad o digamos que el privilegio de tener una educación muy buena en el colegio, así que yo empecé prácticamente que a los 12 años a programar. Empecé con cosas súper básicas, que en ese entonces, no sé si alguno de ustedes programó, por ejemplo, en Karel, el robot, que era básicamente uno tenía un robotcito y tenía que crear algún tipo de laberinto, no sé, en el tablero y uno hacía algunas líneas de código para que ese robotcito, digamos, que se moviera en el mapa. Hoy estuve buscando precisamente si esa vaina todavía existía y resulta que hay paquetes en R y en Python de Karel, lo cual se me hace algo muy extraño. Pero es bueno en el sentido en que los niños pueden empezar a programar y digamos que empezar a desarrollar esa lógica de la que estaba acá hablando ahorita Camilo, que es bien importante al momento de que desarrollar software. Luego de eso pasé muy brevemente por Logo, por WinLogo. Eso no es un software libre, sino es un software privativo, como le estamos hablando ahorita. Sin embargo, digamos que lo veo como una forma de iniciación a lo que, al dibujo como tal. Ese tipo de software, básicamente lo que uno hacía era meterle comandos para hacer dibujos dentro de la pantalla. También algo muy visual, algo hecho para niños, para que, digamos, que empiecen a coger como esos ámbitos de qué es la lógica de cómo se debe programar las cosas más básicas en términos de programación. Luego de eso pasé a C, C++, algo de Visual Basic, todo esto en el colegio. Por eso les digo que es algo bien, es un privilegio haber aprendido todo este tipo de cosas en el colegio, que si bien es cierto, muchos de los entornos de desarrollo en los que estaba trabajando no eran públicos o eran abiertos. Digamos que sí me ayudaron a desarrollar un poco la lógica de programación como tal. Y ya finalmente, digamos que en la parte de la universidad como tal fue que me introdujeron, básicamente en la carrera, yo también siendo estadístico, a R. Yo sabía algo por curiosidad de desarrollo de web, lo de HTML, CSS y JavaScript, que en ese entonces, 10 años antes, pues obviamente no era tan fácil hacer la búsqueda de, por ejemplo, si uno estaba varado con alguna vaina de Stack Overflow, no existía. Entonces, digamos que eran otras épocas, por así decirlo. Con R, obviamente, he estado trabajando prácticamente que toda mi vida laboral y parte, obviamente, de la vida estudiantil en la universidad. En la maestría, parte de mi tesis fue hacer contribución al software libre creando un paquete de diseño de experimentos óptimos con variable respuesta discreta. Y finalmente ahorita, hace como 2 años, como incursionando a la parte de Python, digamos que complementando obviamente el toolbox de lo que es un estadístico, digamos que poder saber un montón de programas como tal. Entonces he pasado por un montón de programas, de software como tal, de lenguajes, y ya creo que eso es todo. Genial, Daniel, muchísimas gracias. Y Julián, bienvenido. De nuevo, muchísimas gracias por unirse al conversatorio. ¿Cómo ha sido la entrada al software libre? Valeria, ¿qué tal? Pues primero que todo, agradecer a la universidad y pues agradecerle a su merced por invitarme a este espacio. ¿Cómo ha sido, cómo fue mi entrada al software libre? Básicamente, en temas de programación, pues yo venía programando lo que aprendí en la carrera. Antes de la carrera en el colegio por desparche aprendí a hacer HTML. Pero eso era un asunto de cacharrear y me gustaba el tema. Y pues cuando yo antes de estudiar estadística estudié matemática pura y aprendíamos C++. En esta tarea, pues la gente que tenía el software libre instalado en su máquina tenía una manera como más hacker de usar su código de C++. A nosotros nos tocaba con un compilador y salía una consola de Windows que no era tan bonita. Y pues en ese momento estuvo la primera intención y en cuanto pues tuve un computador y la oportunidad, decidí que le iba a instalar un Ubuntu. En ese momento había unos CDs que distribuían en la universidad que eran extraños, que se llamaban Ubuntu Ultimate Edition, en donde venía el sistema operativo con un montón de programas preinstalados. Entonces era una cosa pesadísima. La experiencia con este Ubuntu fue una cosa bastante complicada. Y pues desde ahí
en adelante, pues yo quedé en la terquedad de usarlo y comencé a usar software libre. Yo llevo más de 10 años utilizando Linux únicamente para todas las tareas que yo ejecuto. Es un problema, obviamente, porque han pasado muchas cosas y todo el asunto de la suite Office y estas cosas, pero en general yo he podido solucionar los temas primero con este Ubuntu extraño que me conseguí, luego más adelante con el Ubuntu de Canonical y pues más adelante pues migré a Debian y en estos 10 años ha sido pues básicamente para mí una maravilla. Es un asunto en donde uno perfectamente puede darse cuenta de cómo el software libre le impacta a uno en su forma de pensar las cosas. Normalmente cuando tenemos Windows, a mí me pasaba mucho antes que me daba miedo instalarle cosas al computador porque era descargar virus y poder tener la oportunidad de perderlo todo. En este momento ya no es tan así y uno sabe que si hay un problema que uno tiene de transformación de datos, de lo que sea, alguien ya antes ha tenido ese problema y que muy probablemente está programado en alguna parte, solamente es buscarlo, descargarlo, instalarlo y ya está. Y es muy impresionante poder resolver los problemas así de rápido. A nivel laboral no he tenido mayor problema, he contado con muy buena suerte, soy muy afortunado y cada vez que he comenzado nuevos proyectos me han dicho como haga lo que quiera. En ese sentido no he tenido nunca la oportunidad de trabajar ni con SAS, ni con Stata, ni con SPSS y pues es una experiencia que la verdad en este momento no he hecho en falta. Pues básicamente con todo lo que es software libre, con R, con Python y con Docker, uno puede desplegar soluciones en ciencia de datos muy completas y arquitecturas de microservicios muy robustas. Entonces, pues básicamente eso es lo que puedo responder en este momento a esa pregunta. Muchísimas gracias, Julián. Y por último, Francisco, ¿cómo fue tu entrada al software libre? Bueno, mi entrada a software libre, digamos que un poco antes de la década del 2000, digamos que me interesó el tema de la programación por temas estrictamente propios, digamos que en esos momentos no estaba en la universidad, en algún momento leí algo y me causó mucha curiosidad. No recuerdo si en estos tiempos, recuerdo que aprendí a programar en C++ con un par de libros que conseguí de forma autodidacta. No recuerdo si en estos momentos los compiladores que usé fueron software libre. ¿Listo? Entonces digamos que no puedo poner como origen esa. Entonces, si me muevo un poquito más hacia adelante, en el año 2005 fue la primera vez que me encontré con Linux. ¿Listo? Fue la primera vez que supe de Linux, quise instalarlo, quise mirar cómo era la cosa. En esos momentos, buscando mucho, me causó curiosidad lo que se llamaba Mandrake. Intenté conseguirlo, pero en ese momento en particular, en el año 2005, se estaba abandonando el proyecto Mandrake, entonces decidí no optar por este. Nacía de Mandrake un nuevo proyecto llamado Mandriva. Inicialmente me llamó la atención, pero posteriormente lo deseché porque los foros donde uno buscaba ayuda en esos momentos eran foros pagos. Entonces, adentrarme en un sistema operativo nuevo con foros pagos como que no me llamó mucho la atención y me volqué a algo que se llama en esos momentos SUSE Linux. En la actualidad se conoce como OpenSUSE, aunque también existe una versión comparativa. Y digamos que fue la primera experiencia que yo tuve con software libre. Entonces, lo instalé. Al comienzo es una escuela muy grande y al comienzo es algo de batalla. En esos tiempos era algo de batalla. Yo creo que en la actualidad mantener un sistema operativo después de instalarlo basado en Linux es muy fácil, a menos que uno escoja una distribución muy exótica. Por el camino, por temas de trabajo en investigación académica dentro de la universidad, tuve la oportunidad de probar Fedora, un spin de Fedora. Fedora es otra distribución de Linux que suele sacar spins que son es como una agrupación de unas herramientas para un propósito específico. Entonces tuve la oportunidad de probar un spin llamado Fedora Scientific, que venía con una serie de librerías preinstaladas para computación científica.
Y finalmente pasé por Arch, un tiempo, Arch Linux, y al final pues conocí Debian y desde que llegué a Debian pues no me he salido. Entonces eso es como a grandes rasgos todo lo que he hecho en software libre. En términos de sistemas operativos, uno en muchas ocasiones, muchísimas ocasiones, se encuentra con software libre sin siquiera saber qué es software libre. Yo creo que aquí todos los que pasamos a programar con R, lo instalamos y vinimos a enterarnos de que era software libre después. Por lo menos en mi caso es así, y por lo menos sé que en el caso de Camilo es así. Nos vinimos a enterar Sí, que era, usamos software libre desde tal época, pero no sabíamos que era software libre. sí, sí. Y creo que le pasa mucho eso a mucha gente. ¿Listo? Básicamente, mi gran experiencia con el software libre viene de los sistemas operativos y después por temas laborales, R y Python, mucho R y mucho Python, que pues como que es, para mí son los estándares en ciertas cosas puntuales en la industria. Es decir, antes el software libre, como que las empresas, voy a tomar un poquito más de paréntesis acá, antes las empresas rechazaban la instalación de software libre en sus máquinas, lo mencionó Camilo. Ahorita, si necesitan a alguien experto en Machine Learning o en inteligencia artificial, sí o sí piden que programen Python. Y Bueno, Python está licenciado bajo una licencia que se llama PSL y es una licencia de software libre. Entonces, pasó de ser el patito feo, el que nadie quería ver, a ser el que manda la parada en la industria en muchos aspectos. bueno, entonces si quieres dejamos ya ese tema para Dale, expandir qué pena un contigo. poco más adelante. Perfecto. Entonces, esto para que nuestros asistentes conocieran, digamos, cómo ha sido la trayectoria de estos expertos en software libre y habiendo construido entonces este contexto, digamos, vamos a entrar a hablar en materia de la transición. Entonces, vamos a ir de lo que fue o de lo que es software privativo a software libre, cómo se ha visto esta transición en industrias, en gobierno y en academia. Quisimos nosotros como grupo dividirlo en estas tres categorías y ofrecerles a ustedes una visión en cada uno de estos ámbitos de manera separada. Entonces, quiero invitar a Camilo. Camilo, hablemos de la industria. Valeria, Entonces, Valeria, te interrumpo. ¿sí? Daniel, tiene levantada la mano. Ah, perdón, Daniel, adelante. Hola, vale, qué pena interrumpir antes de seguir a la siguiente sección. Creo que sería muy valioso para las mujeres que están presentes que tú también compartas tu experiencia con el software libre, ya que eres la única cuota femenina acá en la mesa. Bueno, Entonces, sería muy interesante que también nos vale, compartieras eso. vale, Daniel, pues gracias por la pregunta. En realidad era más por ofrecer un contexto más técnico, pero a nivel personal, mi trayectoria profesional ha sido 100% en investigación y en la academia. Como lo dijo Francisco anteriormente, también fui una usuaria y una estudiante de R en los tiempos de la carrera. Y lo mismo, usando el software sin nunca en realidad entender el concepto y lo que estaba detrás del desarrollo de ese software. Hoy en día, haciendo, digamos, mi investigación académica, me doy cuenta que la robusticidad que ofrece el desarrollo de software como software libre es demasiado competitiva con respecto a desarrollar procesos con software privativo. Entonces, al haber entendido, digamos, ese contraste, pasar de usar software privativo a únicamente desarrollar procesos, hacer metodologías, digamos, disponibles para los lectores en términos de publicaciones académicas, ha sido como digamos, mi paso más grande a entender y a absorber en realidad el concepto de software libre. Entonces, como lo dijo Daniel, por ejemplo, al inicio, que él hizo una contribución de software libre al publicar su paquete de R de los diseños de experimentos, se ve como hoy en día la investigación académica tiene como una robusticidad muchísimo más grande gracias a la disponibilidad de software libre. Entonces, mi paso ha sido, digamos, puramente desde la academia y desde la investigación. Gracias, Daniel, por preguntar. Entonces, bueno, entonces ahora sí pasemos a la transición. Le iba a dar la palabra a Camilo. Camilo, que hablemos primero de la industria. Entonces, cuéntanos cómo ha sido esa transición que ha vivido la industria de usar puramente software privativo
a pasar a abrirle las puertas al software libre. Bueno, entonces, como yo les comentaba, mi experiencia realmente en la universidad fue a punta de R y un par de usos realmente de lo que era el sistema operativo en Ubuntu, que es como la distribución estrella o con la que uno arranca en Linux realmente porque es la más intuitiva, por decirlo así, cuando uno quiere utilizar como cadenas de comandos y utilizar consola. En su momento o en mi época, puede que ya ahorita algo como OpenSUSE u otras distribuciones sean un poquito más estables, sean un poquito más formales o más parecidas a lo que uno podría reconocerse como Windows o algo así, que sean un poquito más intuitivas. Entonces, cuando yo llegué a la industria, pues me encontré con que habían complicaciones con relación al uso de software libre. Complicaciones con que, pues, simplemente la entidad tiene un licenciamiento y, caso particular, arrancaban con SPSS, sí o sí, era algo que nunca había visto, o sea, en la universidad sí habían hablado del tema, pero nunca lo he usado, aprenderlo no fue difícil, uno lo empieza a aplicar, lo usa, listo, simple, pero nos encontramos con cosas con que requerían estudios o cosas un poquito más sofisticadas y pues ya requería de programación. Nuevamente el inconveniente fue que no se podía utilizar software libre dentro de los computadores de la entidad, entonces pues ahí ya tocó arrancar con SAS, que era otro programa que tenían en su momento, y pues ya empezar a programar en SAS. El salto realmente en ese trabajo que tuve a software libre fue cuando caducó la licencia, y es algo que yo creo que pasa últimamente, y es cuando desde la parte gerencial se quieren economizar algunos gastos. Entre esos el uso de software. ¿Por qué? Porque lo ven como la entrada libre a, venga, me voy a ahorrar una muy buena cantidad de dinero porque las licencias de uso privativo son bastante costosas. O sea, la verdad, SPS y SAS cobran bastante por el uso de sus licencias. Entonces, solo cuando se terminó esa licencia dijeron como, no, venga, hagamos el salto y miremos a ver cómo nos va con R. Y empezamos a utilizar R para hacer algunos cambios, indagar en algunas cositas. Y el hecho de tener que verse forzados a eso y no haber implementado software libre desde antes, pues es una de las cosas que uno ve como en algunas compañías, en que, por decirlo así, a veces son lideradas como por personas un poquito más, perdón la palabra, un poquito más viejas y pues que siempre están amañadas a lo mismo. Más conservadoras. Más conservadoras sería la palabra, sí, perdón. Entonces, pues el salto es muy difícil. Yo me he desempeñado más que todo como en el sector financiero, entonces, y en fintech. Entonces, otro salto que di a otro empleo en donde tuve fue ya, hoy ya sí necesitamos a alguien que tal vez trabaje en R, pero aquí el inconveniente era no usar R, sino cómo combinarlo con el software privativo que ellos tenían. ¿Por qué? Porque R nuevamente es como, yo no sé cómo asegurar la calidad de la información que tengan ahí, así que quiero como hacer unas comparaciones con lo que tenemos y ahí sí salir a producción, por decirlo, en ese software libre. Además, la empresa estaba haciendo como algunos cambios dentro de lo que era el core y estaba evolucionando, por decirlo así, pasar como ese esquema de trabajo a metodologías Scrum y empezar a tener equipos de ciencia de datos, equipos de analítica y empezar a ver las cosas como de una perspectiva diferente. Una vez yo termino ahí como mi parte profesional, arranco en otra compañía un poquito más tecnológica y es aquí donde entran las fintech y es el uso de software libre por bienestar también financiero. O sea, literalmente las compañías, sobre todo las que arrancan desde cero, pues buscar cómo economizar sus recursos y entre eso está el uso de software y ahí arranco con Python. Entonces, un nuevo lenguaje de programación, que es con lo que ustedes se pueden encontrar ya, creo más en el día a día, porque si bien R es una herramienta supremamente buena, creo que ahora está migrando todo a Python. El hecho de que arrancáramos mucho con R se debía más a que Python, por más de que existía, no tenía tantas cosas estadísticas como ahora sí las tiene, y tantos paquetes que ahora sí genera. Y como Python es un poquito más flexible y no solo se puede dedicar como al manejo y limpieza de datos, sino que se deja desarrollo como de otras cosas, pues es más fácil para esas empresas solo implementar Python en lugar de R.
Yendo un poquito más allá, la evolución de ese software también implica que la velocidad con la que se consumen los datos, la velocidad con la que se necesita tener la información, hizo que la compañía evolucionara y utilizara PySpark para obtener la información más rápido. Aunque recuerdo un tema ahí muy particular, un modelo que se implementó en Python nos duraba más o menos un día corriendo, y al utilizar PySpark eso fue en cuestión de 5 minutos. Y es por todo el tema que hay por debajo, en sistemas paralelizados, en cómo se consume, en cómo se levanta la máquina, y bueno, todo lo que hay detrás por parte del equipo más de tanto de arquitectura de datos como la parte de ingeniería, que llega literalmente y cómo nos entrega la información a un equipo ya de ciencia de datos. En otras industrias, básicamente ya, si ustedes se fijan en todo lo que buscan en profesionales con ciertos perfiles, los estadísticos nos estamos convirtiendo un poquito más como en científicos de datos. Tenemos esa gran ventaja de que tenemos literalmente el core de estadísticos, que es literalmente la base como tal, pero necesitamos afianzarnos un poco más en lo que es la programación y las herramientas que utilizamos para lo mismo. Entonces, en eso creo que la industria ha evolucionado lo suficiente como para aceptar el software libre dentro de sus máquinas como tal, y dejar como esa perspectiva de que esto es inseguro, pero no me quiero adelantar porque hay un punto más adelante en el conversatorio en donde vamos a hablar del tema. Pero he visto la evolución literalmente desde el uso privativo al uso de software libre. Claro, hay entidades que continúan con cosas en que no se quieren salir de ahí. O sea, conozco entidades en que simplemente manejan la información en Excel y se han evolucionado, han llevado Access y hasta ahí llegan. Y usted mire cómo saca y organiza los datos, pero no te dejan usar otra cosa diferente. Pero yo creo que no es la regla. Yo creo que la regla en este momento para todas las compañías que quieren ser competitivas y quieren obtener más información, van a hacer el uso de software libre. Listo, perfecto, Camilo. Entonces, bueno, entonces tenemos ahí ya, digamos, las industrias, al menos en el contexto en donde te has desenvuelto, ya tienen, digamos, un poco su mente dispuesta a darle la bienvenida al software libre. Francisco, ¿quieres hablar ahora o hablamos primero de gobierno? No, digamos que hay una cosa que me interesa mucho de las industrias, y es que hay un nicho muy grande en el que todo es software libre. ¿Listo? Absolutamente todo. Y es el mundo de las startups. Creo que obedece a temas de bolsillo. Las startups no tienen un bolsillo muy hondo, arrancan con una idea, en muchos casos, y busque fondeo, y no está el banco detrás aportando o inyectando dinero, los grandes inversionistas. Entonces, primero, optan por algo que no cueste, esa es la primera cosa. Y segundo, optan por tecnologías más frescas. ¿Listo? Para mí el software libre es más dinámico en ese aspecto, y si uno quiere el paper que salió hace 2 meses y lo acaban de implementar, seguramente lo implementan primero en una librería de software libre que en un módulo dentro de SaaS, que te venden el módulo como un add-on, como un plugin adicional por comprar. Entonces creo que es una de las grandes razones, y creo que las startups aportan mucho a ese que la gente se mueva hacia el software libre. ¿No? Es un nicho muy grande. Y nada, solo quería hacer esa pequeña acotación que se me hace muy importante. Perfecto, gracias Francisco. Daniel, entonces quiero darte la palabra para que hablemos un poco de gobierno. ¿Cómo ha sido esa transición de software libre, de software privativo a software libre en gobierno? Gracias, Vale. Bueno, yo quiero primero empezar con que lo que voy a decir no necesariamente refleja toda la realidad en las entidades públicas acá en Colombia, sino solo, digamos, la experiencia que he tenido en las entidades con las que he trabajado. Básicamente yo lo dividiría en dos formas: la parte de análisis de datos, que es básicamente pues, lo que nosotros estamos trabajando, pero también está la otra parte de otro tipo de programas, como lo estamos hablando ahorita, como los sistemas operativos y como toda el pool de programas de Office como tal. En cuanto a la parte de análisis de datos,
siento que mi experiencia empezó básicamente en el DANE como no trabajando en muestreo como todos los estadísticos lo hacen, sino como un temático, digamos que apoyando a los economistas, a los sociólogos, a los politólogos, en el análisis como tal de las encuestas. Y pues lo que estaba diciendo ahorita Camilo básicamente era SAS todo el tiempo, y creo que aún ahorita sigue siéndolo. Em, yo como era el único estadístico en ese entonces, comenzaron a salir, digamos que nuevas hipótesis, nuevos, digamos que todos estábamos curiosos cómo sacar nueva información de los datos que teníamos, entonces pues yo fui a trabajar en R básicamente, digamos que a poner esa semilla como tal en mi equipo de trabajo, en ese caso era mercado laboral, entonces todo se hacía en SAS. Yo comencé a desarrollar algún tipo de proyectos en R, nos dimos cuenta de los tipos de análisis que se podían generar, que no es nada del otro mundo, sino que simplemente pues yo ya estaba más acostumbrado a trabajar en R que en SAS, entonces pues se me hizo más fácil y les mostré, digamos que a ellos como la ganancia en términos de flexibilidad como tal en el software libre, en este caso R. Entonces creo que el primer criterio que hace que comience a crearse como esa transición en el sector público está relacionado con la independencia y la flexibilidad como tal de los análisis. Esta independencia y esta flexibilidad creo que nos importa más que todo a los estadísticos que queremos saber qué es lo que hay detrás del análisis. Si me sale una tabla, si me sale un output en general, quiero saber qué es lo que hay atrás. Cosas que generalmente no pues, se puede hacer con el software privativo, como puede ser Stata, como puede ser SPSS, como puede ser SAS. Digamos que básicamente este tipo de flexibilidad se puede ver en diferentes formas. Creo que la más importante es la parte de experimentación. Tanto los estadísticos como los científicos de datos somos científicos de datos y somos estadísticos es precisamente porque la palabra experimentación está prácticamente que en el core de lo que somos. Y para poder hacer esto, pues es mucho más fácil hacerlo a través en este caso, sin ningún tipo de restricción asociada al software. Entonces, digamos, para poner un ejemplo, si yo quiero hacer un análisis de texto en este momento y solo tengo disponibilidad SAS, pues tengo que comprar como un plugin o un add-on al software, cosa que no debería hacer con Python o con R. Simplemente busco en los repositorios o busco en el CRAN o busco en PyPy o busco en Anaconda cuáles son los paquetes los más importantes, de los que la gente más usa y comienzo a experimentar con eso. Entonces, digamos que esa primera entrada a la experimentación hace que las entidades públicas empiecen, digamos que, a darse cuenta como, bueno, es importante, tenemos toda nuestra infraestructura montada en la parte privativa, pero no le cerremos la ventana a la parte abierta porque nos está dando, digamos, cosas de valor. Creo que la segunda parte que lo estaba mencionando también Francisco es el acceso a los últimos avances en la teoría. Entonces, digamos, un ejemplo súper específico que pasa en el DANE, que sé que está pasando en varias entidades, es el análisis de estimación de áreas pequeñas. Entonces, nosotros tenemos un muestreo probabilístico con cierta cobertura, y si queremos llegar a otro tipo de coberturas, pues no podemos hacerlo con un muestreo normal. Entonces, se crearon como una serie de metodologías para poder hacerlo. Lo bueno de este tipo de cosas es que cuando una persona, un académico, está creando la metodología, también la está implementando en algún tipo de software, en este caso en R, cosa que no pasa en SAS. Entonces, la persona publica su paper, está en 3 meses después de publicado o incluso instantáneo de publicado el paper, ya está la implementación en R, uno puede tener acceso a la misma y de una se puede poder experimentar, cosa que no va a pasar en el software privativo, por ejemplo SAS. SAS tiene que esperar, mirar que la metodología como tal se estabilice en cierta forma para poder empezar a implementarla, y eso puede llevar a ser 1 o 2 años de implementación. Entonces, digamos que el segundo criterio digamos, por el cual las entidades públicas están haciendo esa transición es básicamente poder acceder digamos que a ese conocimiento de manera inmediata. ¿Qué otra cosa tenía para decir? Básicamente, otra cosa que es bien importante del código libre y que creo que lo hemos mencionado, pero no hemos hecho tanto énfasis, es la comunidad que se genera alrededor del software libre. Comunidad que... Perdóname, te interrumpo porque creo que también tenemos un poco más de ese tema más adelante. Si Listo. quieres, lo dejamos un poco, pero bueno. Listo, entonces, bien cortico. El hecho de que uno pueda, cuando uno tiene un problema, simplemente no hablarle a los compañeros de trabajo, sino en Google va a encontrar prácticamente que la solución hace que también la entrada a este tipo de software sea relativamente más sencillo. Obviamente ahorita es mucho más fácil que hacerlo hace 10 años en el pasado. ¿Qué otro tipo de cosas había pensado?
Una vaina importante y que me he dado cuenta es que esta transición se está generando de manera orgánica. Y me explico. Son las personas, nosotros los analistas de datos, los que estamos empezando, digamos que a llevar esa semilla a las entidades, a que digamos que las personas que toman las decisiones, las personas que tienen el presupuesto se den cuenta que no es necesario pagar una licencia de SAS, que no es necesario pagar una licencia de ArcGIS, pues simplemente porque todo lo que se puede hacer ahí lo podemos hacer en software libre. Digamos que en términos de seguridad, que es lo que vamos a hablar ahorita, no, o sea, sí existen algunos riesgos, pero ya la comunidad, digamos que al menos científica, está tan, digamos que estabilizada en cierta forma que ya deja de ser un riesgo y pasa a un segundo plano. Y para dar un ejemplo puntual, yo estuve trabajando en la unidad de científicos de datos en el DNP y básicamente lo que hace esta unidad es hacer consultoría interna, tanto dentro de la entidad del DNP como también a otras entidades del sector público, en consultoría en ciencia de datos. Y digamos que la filosofía principal de nuestro equipo era básicamente, y que sigue siendo evidentemente, es desarrollar todos los proyectos con software libre, por dos razones. Primero, para incentivar la reproducibilidad y replicabilidad, que es algo que vamos a hablar ahorita. Y segundo, para garantizar el acceso, que es bien importante. Y es que si yo como DNP, que estoy en Bogotá, en la burbuja de Bogotá, digamos, creando políticas, y que genera un análisis específico, que una alcaldía en una parte rural pueda darse cuenta o que un departamento o la política de un departamento pueda, digamos que en cierta forma utilizar ese tipo de análisis que estamos haciendo y sentarlo a su territorio como tal. Entonces digamos que eso es bien importante, que por ejemplo en este caso, que es la primera unidad de científicos de datos del sector público, pues nosotros como tal ya estábamos desarrollando este tipo de proyectos de software libre, hace que también digamos que el resto de entidades comiencen a también adoptarlo, que creo que es bien importante. Y finalmente creo que esto también se une un poco digamos que la parte de software libre se va a unir en el futuro, estoy seguro, con la parte de datos abiertos. Entonces vamos a tener un ecosistema de datos abiertos con código abierto, en donde cualquier entidad, en realidad, lo que publica el DANE, por ejemplo, el DANE publicó los datos del censo, y digamos que desde el DNP estamos generando algún tipo salió una pregunta, pero ahorita tal vez la podemos Tranquilo. entonces, el DANE publica sus datos, desde el DNP estamos generando algún tipo de código para poder, digamos que analizarlo. Lo ideal sería que todas las entidades comenzaran a compartir ese código entre ellas para no tener que replicar o repetir el mismo proceso una y otra vez, como es el caso de, digamos, que el análisis del censo. Entonces, digamos que conforme ha pasado el tiempo, estamos pasando obviamente de este tipo de software privativo como lo es el SAS, como es ArcGIS, para empezar a trabajar con software libre como lo es R, Python y en el caso de datos espaciales como es QGIS. Entonces digamos que tengo mucha fe de que en el futuro vamos a seguir usándolo. Creo que todo el mundo se ha dado cuenta en realidad de los beneficios de seguir usándolo. Entonces pues vamos a ver qué pasará en el futuro. Vale, Daniel, muchísimas gracias. En efecto, tenemos dos preguntas por parte de la audiencia, pero primero le quiero dar espacio a Julián para que hablemos de la transición en la academia y luego retornamos para la pregunta de Jorge. ¿Listo? Entonces, Julián, hablemos entonces, ¿qué ha pasado en esa transición en el ámbito de la academia? ¿Cómo se vive el software libre en la academia, Valeria? Sucede lo siguiente, vamos a distinguir básicamente tres cosas. La primera es la investigación. Sucede que para que las disciplinas sigan su evolución, pues tienen que estar generando investigación todo el tiempo. Y muchas veces va a suceder que poco a poco el software libre se vuelve el estándar que soporta esta investigación. Entonces sucede que las tesis de maestría pueden tener su paquete de R, pueden salir los papers también con sus manifestaciones en software libre, y así poco a poco vamos viendo cómo en química y en geología y en todas partes se van generando software libre que soporta la investigación académica. Esto es altamente valorado por los académicos y pues comienza a usarse mucho debido a que los costos son muy bajos y a que las entidades académicas generalmente no poseen los recursos o no destinan los recursos para softwares privativos porque pues es mejor destinarlos a la educación de los estudiantes. En este sentido, en
En ese sentido, la primera cosa que sucede es que en investigación el software libre está muy, muy, muy interiorizado y que es muy difícil que se vaya, muy difícil que se quite. Poquito a poco he visto disciplinas, incluso como psicología, que en un principio estaba muy metida dentro del SPSS, comenzar a migrar hacia otras, hacia nuevos rumbos en software libre que son mucho más, pues mucho menos costosos y también mucho más, con una calidad mayor que ya veremos más adelante. ¿Esto qué genera? Esto genera, pues, además que hay que tener en cuenta que por el tema de derechos de autor, cuando yo publico un paper con SPSS, se supone que yo tenga la licencia de SPSS, no puedo no tenerla. Entonces, tiene sus riesgos el uso de software privativo en investigación. Eso por un lado. Por el otro lado, la enseñanza mediante software libre permite unas cosas que son bien interesantes. Tengamos en cuenta que las suites de virtualidad más usadas en general son software libre. Estoy convencido de que, o sea, por ejemplo, si yo quiero usar una suite en PHP que puede ser, ¿cómo se llama? WordPress, por ejemplo, que se me va ahorita el nombre del que quiero nombrar. Un WordPress, yo puedo montarlo, WordPress es software libre que está hecho en PHP y yo puedo montar todo mi contenido en WordPress y tengo todo el blog y tengo todos mis contenidos allí dispuestos para mis estudiantes. Entonces, este tipo de cosas permiten más adelante generar minería de datos en educación que nos van a permitir saber en qué va cada estudiante, qué notas tiene y cómo le está yendo y cómo puedo yo impactarlo de manera positiva, cómo puedo yo modificar su línea de aprendizaje para que pues mejore y en caso de que le esté yendo muy bien, cómo puedo optimizarla aún más. Esto en enseñanza de algoritmos, por ejemplo, yo aprendí algoritmos con C++, en enseñanza de muchas cosas se enseñan en este momento usando software libre. Entonces, en la academia ya pues está la investigación, está la enseñanza y por otro lado está a lo que yo me dedico en este momento, que es la enseñanza del software libre, ¿sí? Entonces uno tiene que arma el curso y dice como vamos a hacer un curso de R, un curso de Python, un curso de Docker, ¿sí? Y con esto puede perfectamente generar valor en las personas y permitirles a todas aquellas personas que se educaron en el paradigma del software privativo dar un vuelco en sus vidas profesionales. Y esto es muy importante porque dada la cantidad de software libre que tenemos ahora, pues es necesario que haya una mano de obra y que haya gente que reciba estos cargos y los ejecute. Entonces, pues eso básicamente es lo que estamos viviendo a nivel académico en temas de investigación, de enseñanza a través del software libre y de enseñanza del software libre. Valeria. Perfecto, Julián. Muchísimas gracias. Entonces, ya tenemos ahí el espectro, digamos, de la transición en estos tres ámbitos. Las dos preguntas que tenemos por parte de la audiencia son dos temas que tenemos, yo creo que incluidos dentro de la siguiente sección. No sé ustedes, muchachos, o Daniel, la pregunta está dirigida a ti. No sé si quieres responderla ahora o esperamos a llegar a la sección. Es en cuanto a seguridad y es en cuanto a opinión personal. Pues si quieren ahorita al final hacemos como la sesión de preguntas y Pues la tenemos, la parte de seguridad la tenemos ya dentro de poco y la parte de opinión la tenemos entonces al final. Vale, entonces pasemos a este siguiente punto que ya entramos, digamos, en la parte core, por decirlo de alguna manera, sobre el debate de software libre. Vamos a hablar de la estrategia y dentro de estrategia vamos a desglosar un poco este gran concepto que tenemos que es de competitividad. Entonces voy a invitar a Francisco y que empecemos a hablar, Francisco, de la velocidad de desarrollo, lo que sucede en materia de velocidad de desarrollo y qué hace el software libre competitivo. ¿Qué hay en esta parte? Bueno, lo primero que tengo que hacer es aquí parafrasear un poquito lo que acabo de decir Daniel, que yo lo había mencionado muy por encima también en algún momento del conversatorio, y es que es muy frecuente que los papers de la comunidad científica
vengan acompañados de su pieza de software libre, ¿no? Y si no vienen acompañados de la pieza de software libre, si ese paper afecta a una comunidad específica, la comunidad crea la librería rápidamente, o si tienen una librería, añaden un módulo a esa librería que hace esta funcionalidad. Es muy, muy, muy dinámico y es algo que le cuesta mucho al software privativo ir de la mano. ¿Listo? Eso es lo primero. Y la segunda es que al final miras tecnologías de punta que hay ahorita, entonces, y al final todo lo que tiene que ver con, voy a dar casos muy específicos de ciencia de datos. Las librerías reinas de inteligencia artificial, para ser más específico, de redes neuronales profundas. ¿Cuáles son las mejores? Está PyTorch, está TensorFlow, están Keras. Las tres librerías son software libre. ¿Listo? Entonces, me pregunto si alguna empresa de software privativo puede caminar a la misma velocidad que estas librerías. Y seguro que si mañana sale un paper nuevo enfocado hacia tema de redes neuronales profundas, el desarrollo va a estar mucho más rápido en estas tres librerías. ¿Listo? Enfocado también hacia el tema de ciencia de datos. En la actualidad, en el pasado era frecuente ver empresas con mucha información. Tuve la oportunidad de ver en Colombia una empresa que tenía 40 terabytes de datos, pero llevaba 30 años capturando información. Y si uno al final dice 40 terabytes es mucha información, pero cuando la miramos en la línea de tiempo, 30 años tampoco es tanto. Una startup en 2 años te puede estar capturando más información, porque trabajan con sensores, porque capturan información del GPS, y eso es tiempo real, cada nada le estoy pegando a un API con la información del GPS. Entonces pueden generar toneladas de información. Bueno, necesitamos algún sistema para alojar y procesar todo eso. Creemos un sistema distribuido. Varias máquinas, distribuimos todo el procesamiento entre las máquinas. ¿Cuál es el sistema por excelencia? Hadoop. ¿Bajo qué está licenciado? Bajo Apache Software Foundation. Una licencia de tipo libre. Hadoop es un sistema distribuido basado en software libre. Camila nos comentó ahorita que ellos tuvieron que migrar en algún momento por temas de velocidad a PySpark. Spark es un sistema de computación distribuida en múltiples máquinas. ¿Bajo qué licenciamiento está? Bajo Apache. Entonces llega un punto en el que todo lo que sale una nueva tecnología, sale una nueva idea y algún equipo de software libre se adueña, porque es que es una idea, es un concepto etéreo que está ahí, me lo jalo y lo empiezo a desarrollar. No necesito permiso, no necesito nada. Necesito sentarme y escribir código y empezar a convocar personas que les guste la idea. El proyecto de Linux fue algo así. El proyecto de Linux es el proyecto comunitario más grande de software libre que hay. Y comenzó con Linus Torvalds. Él utilizaba sistemas de Sun Microsystems en su empresa y llegaba a su casa y se sentía incómodo. Quiero algo muy similar a Sun, busquémosle un reemplazo. No tengo nada, voy a crear algo nuevo. Y puso un post en un foro, si alguien busca en internet, por ahí está el post que puso Linux. Él decía, no es nada ambicioso. Y se convirtió en el rey de los servidores. ¿Listo? Entonces, es eso. Llega un punto tal en el que como empresa privada no puedo competir, porque es que el problema es el volumen. El problema es la cantidad de desarrolladores que hay en el mundo. Como no puedo competir por los desarrolladores que yo tengo, porque es que es mucha la comunidad, entonces lo que tengo que hacer es tirar mano del bolsillo a comprar una empresa de software libre. Pongo ejemplos. Ahorita hablé de Hadoop. Es un sistema distribuido para procesar grandes volúmenes de datos. SAP es una de las empresas con un bolsillo más hondo de desarrollo de software en el mundo, una empresa alemana. Se estaban quedando por fuera de este mundo. ¿Qué hago? Compré Altiscale. Altiscale es una empresa que desarrolla sistemas basados en Hadoop. Entonces llega un punto en el que no puedo competir porque está caminando tan rápido, porque es que es muy rápido el desarrollo de la comunidad, que a lo único que puedo apelar es a mi bolsillo para comprar una empresa basada en software libre. Y es lo que hace, por lo menos, SAP hizo eso, y hay muchas otras empresas que lo hacen. Oracle en su momento lo hizo con Sun Microsystems, y casos hay muchos de esos. Para finalizar, quiero cerrar con un dato de esto del desarrollo, la velocidad de software. Debian es una empresa, más bien, no es una empresa, es una distribución de software libre de Linux, ¿listo? Y es enteramente
comunitaria. Fedora, por ejemplo, es una empresa que es una distribución de Linux que encima tiene una empresa que se llama Red Hat. Entonces Red Hat desarrolla para Fedora, prueba y si le va bien lo integra a su sistema. OpenSUSE tiene una encima que se llama SUSE Linux Enterprise. Ubuntu tiene una empresa encima que se llama Canonical. Como que las distribuciones de Linux, a pesar de ser software libre, tienen empresas que son las que apadrinan el proyecto. Debian no. Debian es un proyecto en el que muchas personas se unieron y programemos. En la actualidad, en estos días estuve mirando el dato puntual, Debian cuenta con 2.503 desarrolladores repartidos a lo largo del mundo. Desarrolladores que lo único que hacen es, hoy me levanté con ganas de programar, puedo ir a la página de Debian, miren, este paquete está huérfano, está abandonado, yo me comunico con alguien y le digo, quiero tomar la continuidad con este paquete y le empiezo a dar soporte. Gente del común, bueno, gente del común que sabe programar, ¿no? Entonces, al final, la cuestión es de volumen. Hay tanta gente metida en el mundo del software libre que es imposible para la empresa privada, por más dinero que tenga en el bolsillo, correr a la misma velocidad. ¿Listo? Perfecto, Francisco. Muchísimas gracias, Daniel. Hola, sí, yo quería agregar a Francisco un ejemplo que de hecho salió ayer la noticia y es, ¿me están escuchando? Sí. Sí. DeepMind, no sé si ustedes la conocen, pero es una empresa que creó el algoritmo de aprendizaje por refuerzo para Go, que hicieron un documental en Netflix que se llama AlphaGo, bueno, etcétera. Esta empresa fue adquirida por Google después de, no sé, como 4 años de estar trabajando de manera independiente, y ayer justamente hizo la compra de la licencia de un programa que se llama MujoCo, que es básicamente lo que hace es simulación para robótica. Y lo más chistoso es que lo que hicieron fue, la compramos y la dejamos abierta para todo el mundo. Entonces, es muy chistoso. Ayer Twitter yo lo tenía reventado, era precisamente porque, o sea, eso casi nunca pasa, que las personas lleguen, compren con un huevo de plata, obviamente que tienen que pagar por la licencia, y de un momento a otro, al día siguiente, vamos a dejarlo abierto porque son conscientes de que el desarrollo es mucho más eficiente si se hace en comunidad que hacerlo cerrado. Entonces, se me hizo bien interesante este ejemplo. Listo. ¿Algo que agregar, Francisco, a eso? Sí, TensorFlow es la librería más potente que hay para redes neuronales en el mundo. Y la hizo Google y la liberó bajo la misma filosofía. Si la mantengo cerrada, primero no voy a tener tanta gente probándola, no voy a tener tanta gente testeándola, no voy a tener tanta gente, no necesariamente tengo que tener solo programadores. ¿Listo? Ya vamos a ver cuando lleguemos hacia el final formas de colaboración y no todos tienen que ser programadores para colaborar. Entonces Google se dio cuenta de esto hace mucho tiempo y Google libera todo el software y se enfoca en los servicios detrás del software, que también vamos a hablar de eso más adelante. Listo, perfecto. Entonces, Julián, hablemos del aspecto de calidad y estándares de desarrollo en software libre. Bueno, Valeria, calidad y estándares. A ver, ¿yo qué le cuento? Sucede que mucho del software libre tiene un origen académico y esto hace que exista de antemano un diseño robusto del mismo. Cuando esto sucede y se lanza, entonces pues termina funcionando muchas veces mejor que el software privativo. Además de que está también el asunto de que estamos nombrando, y es que la velocidad de desarrollo y la cantidad de manos también influyen muchísimo. A mí me parece muy difícil que una empresa, o un software como Stata, como SAS, como SPSS, que tienen sus módulos programados para hacer cierto tipo de análisis, tengan que competir contra R, que R tiene alrededor de 16.000 paquetes en el CRAN, que tiene 5.000 paquetes en Bioconductor y que tiene 40.000 paquetes en GitHub, en donde cada uno de estos paquetes es una funcionalidad nueva. Estamos hablando de que esta competencia es totalmente injusta para las personas que están desarrollando al interior de las empresas, teniendo en cuenta además que ellos tienen que ir dirigidos hacia el mercado. Entonces, el tema es que no, pues cuando nos damos cuenta, a partir de este origen académico y de este diseño, y de la cantidad de manos que tenemos que el software libre se termina volviendo un estándar.
Y esto es muy importante. Si nos damos cuenta, nosotros podemos ver que HTML es el estándar de páginas web. Yo no puedo servir una página web como yo quiera. Tiene que ir en un estándar que se llama HTML, con otro estándar que se llama CSS, con otro estándar que se llama JavaScript. Entonces, si yo voy a desarrollar algo en PHP, PHP me genera a mí estos mismos estándares. Lo hago en Django. Django es una librería de Python que me genera a mí los archivos pertinentes en el HTML, en el JavaScript y en el CSS. Y entonces vamos a ir viendo que poco a poco la comunidad misma va construyendo estos estándares y así mismo van generando unos niveles de calidad, unos estándares de calidad bastante altos. ¿Qué sucede cuando yo quiero decir como no, yo quiero imponer mi estándar por encima del estándar de software libre? Entonces les voy a nombrar dos casos. En el primer caso, pues los dos son de Microsoft. En el primer caso, Microsoft perdió. ¿Cómo lo hizo? Pues intentando que Internet Explorer no abriera las páginas que venían con el HTML estándar, sino tenía que abrir las páginas que venían con el HTML adaptado a su propia manera, ¿cierto? ¿Esto qué generó? Que muchas veces los desarrolladores de páginas web tuvieran que programar una versión para Firefox y más adelante para Google Chrome, pero en ese momento pues para otros navegadores y una versión especial para Internet Explorer, llegando a un punto en donde la marca se vio tan agobiada por estas decisiones que Internet Explorer, el logo de Internet Explorer se volvió un meme que significa que algo va muy lento y va muy mal y no piensa adecuadamente y le llega todo tarde. En este caso, por fortuna, Microsoft perdió. Bien, porque intentó poner su estándar por encima del estándar de toda la gente y no lo logró. Pero hay un caso en el que ganó, que me parece mucho más emblemático, y es en Excel. Excel se volvió un estándar. ¿Sí? Si yo estoy en cualquier empresa, yo pido un archivo en Excel y me dan un archivo en Excel y yo puedo entregar un archivo en Excel y no me van a decir que no me lo reciben. Excel es un estándar para el almacenamiento de información de alguna manera, ¿sí? De información tabular y no tabular, también ahí uno mete pues lo que haya. El tema es que Excel, cuando se vuelve un estándar, logra dañar todo lo demás. De hecho, los biólogos tuvieron que cambiar los nombres de algunas proteínas, tengo entendido, cambiaron los nombres de las proteínas porque cuando las metían en Excel las volvía automáticamente fechas. Y esto dañaba pues la nomenclatura propia de la biología y no se podía pues trabajar así. Y entonces fue necesario cambiar la biología, cambiar una ciencia, un cuerpo teórico por la herramienta que se estaba usando. Y entonces en este sentido nos vamos a encontrar que cuando usamos este tipo de herramientas que son de origen privativo, que se hicieron pensando en venderlas, y que tienen esta cultura que yo critico mucho, especialmente en Microsoft, nos vamos a dar cuenta que tienen muchos errores de diseño pequeñitos que uno no los ve hasta que no los tiene. Excel, por ejemplo, tiene esto de que no puede tener abiertos dos archivos que se llaman igual, así estén en carpetas distintas, ¿sí? Y si uno tiene abierto un archivo y va y lo elimina, no lo puede eliminar, no lo puede mover, no lo puede copiar, no lo puede pegar. Eso no sucede en el software libre. ¿Por qué? Porque está pensado de antemano para que se pueda utilizar mucho mejor. Entonces, en este sentido, nosotros vamos a ver que los estándares generados a partir de software libre van a garantizar una calidad mucho mejor y mucho mayor que los diseños que presenta el software privativo. Listo, Julián, perfecto. Muchísimas gracias. Hablemos dentro de competitividad del aspecto de auditoría. No sé si, Francisco, ¿tú quieres opinar al respecto de lo anterior? Sí, quiero opinar un paréntesis así chiquitico de lo que dijo Julián y le doy la palabra a Camilo para los temas de auditoría. Es una cosa que me encontré la semana anterior y para eso tengo que hacer un poquito de contexto. Un sistema de archivos es básicamente un formato que se le da a un disco para almacenar las cosas. ¿Listo?
Supongamos que es un cuaderno, el disco es un cuaderno, y yo voy a definir si mi cuaderno es rayado o cuadriculado. Cuadriculado me sirve muy bien para hacer gráficas matemáticas. Entonces, si yo quiero un cuaderno para ir al colegio a ver matemáticas, compro un cuaderno cuadriculado. Para español no es tan importante, podemos comprar uno rayado. ¿Listo? Entonces, en función de lo que yo vaya a almacenar dentro de mi cuaderno, yo escojo un sistema de archivos. ¿Listo? Linux tiene muchos sistemas de archivos. Entonces, Linux, por ejemplo, tiene uno que se llama XFS, que está hecho para archivos muy chiquiticos, pero que sean muchos y que se lean y se escriban muy rápido. Eso es útil para un servidor de páginas web, o eso es útil para un servidor de correo. Tengo otro que soporta archivos muy grandes y que tiene una alta tolerancia a fallos, que si se apaga la máquina no voy a perder información. Cada sistema de archivos tiene como su peculiaridad y su versatilidad. En Linux hay muchísimos. Cuando yo voy a instalar Linux, escojo qué pongo en cada partición. ¿Por qué comento esto? Porque hablando de este tema de los estándares, Microsoft creó un sistema de archivos que se llama NTFS. Lo creó en el año 93. Las primeras versiones no eran muy relevantes, pero en el 2002 se volvió el estándar dentro de Windows. Entonces, todo lo que venía con Windows venía con NTFS. Y ellos no quisieron nivelar nada y le dio muchos dolores de cabeza a Linux. Escribir esas particiones era imposible. Al comienzo solo se podían leer con cierta dificultad. Después se podían escribir con mucho dolor de cabeza y de una forma muy lenta. Y finalmente, la semana pasada, decidieron liberar el código. ¿Para qué? Para que cualquier persona lo coja y lo integre dentro de su sistema Linux, dentro de su sistema Mac, dentro de lo que quiera. Tuvieron que pasar 19 años para que Microsoft liberara su estándar. Y pienso que el gran afectado en esto fue Microsoft. Porque si lo hubieran liberado antes, alguien de la comunidad dice, oiga, esto es muy lento para archivos chiquiticos y yo lo quiero para un servidor web, necesito velocidad. Cojámoslo y modifiquémoslo y hagamos un NTFS++. O hagamos un NTFS punto alguna cosa que funcione mejor para alguna cosa específica. Entonces, esos estándares que Windows define y cierro, al final yo siento que en cierto punto o ocurre uno de los dos casos, o perjudican a la comunidad, como lo comentó Julián con el tema de Excel, o termina perjudicándolos a ellos mismos. Si esto se hubiera masificado, seguramente tendrían muchos más sistemas de archivos y más robustos. ¿Listo? Listo, perfecto. Entonces, démosle la palabra a Camilo y hablemos un poco de auditoría. Bueno, con relación a la auditoría, pues uno de los inconvenientes con los que nos encontraba al inicio, o sea, ya en esa época no pase, ya justifico el porqué, es el hecho de que era software libre y que por ser software libre, pues entonces, ¿quién le daba a uno la razón de que los resultados o todo lo que uno concluyera sobre ese software estaba bien o estaba mal? Entonces era un dilema que tocaba llevar siempre al inicio de cada conversación con lo que uno presentara o los resultados que se presentaran si uno no estaba en el ámbito académico, pues porque en el ámbito académico realmente pues ya había una cultura un poquito más organizada, ya se sabía que los resultados y que la programación que se hacía dentro de los paquetes o lo que fuera así, pues los resultados estaban ok o estaban chequeados. Pero en la parte, en las entidades privadas y eso, pues siempre existía esa parte de desconfianza, por decirlo así, sobre lo que se estaba entregando. También agregado al concepto de, pues, eran un poquito más conservadores, ya sabían que lo que se estaba usando era lo que entregaba buenos resultados, que ya por algo se estaba pagando, que era el concepto realmente que tenía cada compañía, que pues, si estoy pagando por algo es porque literalmente los resultados que se obtienen o las estadísticas que se concluyen, pues son las que son y no hay una mano por debajo dentro del código haciendo que los resultados cambien. ¿Por qué? Pues porque básicamente cuando uno hablaba de software libre, pues también hablaba de que había desarrollo de una comunidad que le estaba metiendo la mano al código y que estaba obteniendo ciertos resultados. Entonces eso le generaba prácticamente a la gente desconfianza de ¿y qué tal esté modificando eso para obtener A o B? Pero pues con el
con el tiempo pues se dieron cuenta, pues entre uno hacía unos test y probaba de que realmente estaban exactamente las mismas estadísticas o se obtenían los mismos resultados con el libre o con el de uso privado. Con el tiempo pues esa misma cantidad de personas que se iban metiendo dentro del software libre, creo que estaban hablando de las comunidades, pues hacían que básicamente eso no ocurriera. Y es que si alguien de manera maliciosa le quería meter la mano al código y hacer algún cambio, pues habían tantos desarrolladores que pues estaban chequeando y auditando lo que se estaba haciendo, que prácticamente hacía difícil la tarea de hacer que ese daño o hacer que se obtengan resultados no valiosos dentro de un paquete u otro, que es otro tema que hay que verificar, cuántos desarrollos hay sobre cada uno de los paquetes para saber cuántas manos hay metiéndole la mano al código y auditando ese mismo código para que no se vayan no por temas de ser maliciosos con lo que uno está desarrollando, sino pues porque en medio de toda la programación es eso y pues uno puede encontrar errores en algunos de los paquetes más nuevos, por decirlo así. Y pues no se está exento de eso y por eso existen esas comunidades para auditar el software. Listo, Camilo, perfecto. Quiero invitar a Daniel y, bueno, no sé, hablemos de pronto un poquito rápidamente de reproducibilidad porque quiero administrar un poco mejor el tiempo y que podamos hablar mejor de los temas que vienen de seguridad que tienen alta relevancia. Francisco. Solo quería traer a colación el tema del desarrollo de Debian aquí puntualmente, siendo un miembro de la comunidad de Debian. Por lo menos en Debian, un paquete para que pase de una rama inestable a una rama estable, Debian saca versiones estables cada 2 años, 3 años. Entonces, pasa de una rama testing a una rama inestable y para verse en producción puede demorarse mucho tiempo. Y hay muchos ojos auditando el código. Ahí quisiera hacer un comentario muy particular. Eric Raymond es una de las personas más asiduos defensores del software libre y él escribió un libro llamado La Catedral y el Bazar y compara los métodos de desarrollo de software privativo y abierto como una catedral y un bazar, y él hace un comentario muy curioso que se me guardó en la cabeza y es: cuando todos los ojos están puestos encima del perro, las pulgas saltan a la luz. Y no es lo mismo tener un equipo de 30 ingenieros encerrados en un laboratorio pagos auditando el código que 2.000 personas o 2.000 desarrolladores en una comunidad de software abierto haciendo exactamente el mismo proceso. Los procesos al final se evidencian más, o los fallos o todos los problemas se evidencian más. Adicional a esto hay una transparencia intrínseca. Debian periódicamente, por lo menos, publica sus agujeros de seguridad. Pues oiga, encontré estos 3 agujeros de seguridad y los publica. Hay una política total de transparencia. Tengo huecos de seguridad, los voy a publicar y estoy trabajando en cómo parcharlos. Entonces la misma gente sabe a qué se expone cuando está utilizando Debian si alguno de estos agujeros llega a ser explotado. Normalmente se demoran un par de días en parcharlo y ya todo funciona bien. Pero a lo que voy es ese nivel de transparencia que también permite hacer auditorías sobre el código. ¿Listo? Listo. Vale, entonces, Daniel, para terminar esta parte de competitividad. Vale, listo, voy a hacerlo bien rapidito. Este tema de reproducibilidad ya lo habíamos tocado varias veces y voy a dividirlo como en 3 partes. La primera, el término de acceso, que ya lo hablamos, la segunda parte que es reproducibilidad como tal, y la tercera parte que es de replicabilidad. Entonces, nosotros tenemos como título acá reproducibilidad e investigación, pero creo que me gustaría llamarlo mejor reproducibilidad en la investigación. Entonces, cuando nosotros estamos investigando, ¿qué queremos? Estamos generando nuevo conocimiento y queremos, digamos que, dárselo a una comunidad científica, pero también que eso tenga algún tipo de impacto en la sociedad como tal. El primer problema que pasa con el software privativo es lo que ya hemos hablado, el tema del acceso a las licencias. Entonces, el hecho de que nuestra investigación se haga, y lo estaba nombrando también Julián ahorita, es básicamente, como yo estoy utilizando un software libre, hago que cualquier persona tenga acceso a los datos que yo estoy generando, al conocimiento que yo estoy generando como tal. Entonces, el segundo problema que estaba hablando es la reproducibilidad.
Y reproducibilidad entendiéndose en el sentido de que tengo unos datos, los estoy manipulando, estoy analizando y genero unas conclusiones. Cuando yo publico este paper, cuando yo publico este conocimiento, no necesariamente tiene que ser en un journal académico, lo que hace, para garantizar esa reproducibilidad, lo que estoy haciendo es publicar el código, publicar mis datos para que otra persona, con su computador por aparte, etcétera, pueda reproducir los mismos resultados, es decir, tener exactamente las mismas conclusiones y llegar a lo mismo. Entonces, digamos, para poner un ejemplo, algo contextual ahorita de lo que pasó con la pandemia. Entonces, salió un estudio de ivermectina, que era pues la droga que hacía que los síntomas se bajaran y no sé qué, y como a los 6 meses después salió como, uy, hay problemas con la investigación con los clinical trials, ¿cómo se dice en español? Bueno, con los experimentos que se estaban haciendo. Que nos ayude Juliano. Con los experimentos que se estaban Ensayos haciendo clínicos. alrededor. Eso, con los ensayos clínicos que se estaban realizando alrededor de la medicina. Y básicamente habían problemas, digamos que con las conclusiones que se estaban generando, porque ningún otro investigador pudo reproducir los resultados que se estaban generando. Entonces, eso es bien importante en cuanto a la parte de investigación como tal. Y finalmente el tema de replicabilidad, que simplemente yo estoy generando una metodología como tal, con mis datos específicamente, y lo que puedo hacer es que al liberar mis datos, al liberar mi código, cualquier otra persona va a poder utilizar la metodología que yo estoy generando para utilizar sus datos propiamente. Entonces, para volver al ejemplo que yo estaba hablando del DNP, nosotros estábamos generando algunas metodologías, las dejamos abiertas para que cualquier otra entidad llegue a replicar los resultados, a replicar sus análisis con otro tipo de datos. Entonces, digamos que eso es una de las, en términos de competitividad, como le estamos hablando, es bien importante que tengamos en cuenta que esto lo podemos garantizar si solo si tenemos acceso al código abierto como tal. Con eso Bueno, cierro. para hacer un poquito de propaganda, digamos, y complementar el tema, en la sesión de marzo de los diálogos con egresados que nos abrieron este espacio, tuvimos también una charla bastante extensa sobre reproducibilidad, tanto en la academia como industria. Entonces, para los asistentes que estén interesados también en profundizar sobre ese tema, se pueden dirigir también a esa charla. Bueno, vamos a pasar a este siguiente punto para cerrar, digamos, la competitividad y hablar de los retos. Antes de empezar con los retos, también quiero agradecerle muchísimo a los asistentes, porque a medida que ha pasado el tiempo se han conectado también otras personas y quiero de verdad agradecerles como esa participación que han tenido con nosotros. Y vamos a ir entonces con los dos retos más grandes que nosotros definimos en materia de software libre. Voy a invitar, ¿quién quiere hablar primero? Camilo, ¿quieres hablar de seguridad o Julián quiere hablar de capacitación? Si quieres, yo arranco. Dale. Listo, para el tema de seguridad, pues es otro punto súper relevante en la industria. Se enfrenta uno más con problemas de seguridad en la industria, en la parte privada, que en el sector gobierno. El sector gobierno a lo mejor están un poquito más dispuestos o abiertos al uso de software libre, pero en la parte privada sí es súper difícil. ¿Y por qué es difícil? Porque no es solo las personas que estamos llegando con ese conocimiento en R, en Python, en Spark, sino que las personas que jalan esa información tienen una arquitectura montada, hay una ingeniería, una estructura que también tiene que cambiar para permitirle a las personas que usamos otro tipo de software, entonces hacer ese desarrollo. No es tan fácil como, oiga, no, le voy a facilitar el software, instálelo y listo. Porque es tan fácil como que te dejan instalado R en el computador, pero para instalar un paquete hasta ahí llegó. ¿Por qué? Pues porque por debajo corren unos sistemas de seguridad que no te van a dejar de hacer ninguna descarga. Y hasta ahí hablamos de software libre. O sea, si usted no pidió todos los paquetes que necesitaba en la primera instalación, se quedó sin paquetes. Y eso es un problema grande y a eso se le llama seguridad, porque entonces desconocen lo que uno hace, quieren indagar un poco más allá de para qué necesita ese paquete, por qué lo van a manipular de esa manera, porque no usa lo que ya tiene la compañía. Entonces, en esa parte, creo que hay una falta de desarrollo, por decirlo así, o que la arquitectura sea un poquito más abierta para que la implementación del software libre también sea menos costosa en términos de tiempo, porque pues, también implica un desarrollo para meterlo dentro de la estructura.
Y dos, en términos de que los ingenieros de datos también conozcan un poquito más ese software que se está utilizando, sobre todo en la parte de ciencia de datos, y que levanten esos esquemas y sean un poquito más permisivos con lo que uno está usando. Pues generalmente ellos piensan en cómo uno se hackee la información, por decirlo así, y uno en cómo manipularla de la mejor manera, la información, tener acceso a ella, porque pues si no tampoco tiene los accesos de cómo ganar la información, es otro rollo. Pero entonces, por la parte de seguridad, creo que es súper relevante que el equipo al que uno llega, pues tenga claras las expectativas, hasta dónde quiere avanzar, que las instalaciones, en caso de que ustedes lleguen a una entidad privada, sobre todo, tengan claro qué paquetes van a instalar, porque muchas veces se van a encontrar con un computador, no deja hacer nada. Listo. Y más allá, sobre los equipos de desarrollo, cómo se va a trabajar para que la implementación se dé tal cual las necesidades de la empresa. Entonces, liguemos acá, antes de entrar a capacitación, Julián, liguemos acá a Daniel para responder la pregunta que nos habían hecho antes. La pregunta es, ¿considera que al usar software libre en entidad pública, la información que se maneja está segura o es más susceptible de fuga, filtración, etcétera? Daniel, Bueno, ¿podemos decir algo de esto? sí, yo creo que depende del software que uno esté utilizando. Digamos que en el contexto en el que yo estaba dando el ejemplo, que era software para análisis de datos como tal, no habría mucho problema porque básicamente que todos los datos están trabajando en memoria, si no son muchos datos. Pero si es el caso, por ejemplo, de ya de sistema operativo o si es el caso ya de arquitectura como tal, ahí sí podrían haber problemas de fugas, pero es lo que estaba hablando también ahorita, lo que estamos hablando ahorita, que no recuerdo bien, y es básicamente se generan los huecos de seguridad y en 1 o 2 días ya están los parcheos para modificar, para identificarlos y para cambiar y para arreglar, digamos, el problema que se identifique como tal. Entonces, digamos que esa transición al software libre desde un punto de vista de seguridad implica dos cosas. Primero, pues un cambio de mentalidad como tal de los tomadores de decisiones, pero también implica una capacitación fuerte para las oficinas TIC de cada una de las entidades. Pues porque si siempre, digamos que si reciben 20 ataques al día, pues es probable que si ustedes tienen un software libre, como va a tener, digamos que más, los usuarios de software libre generalmente son, digamos que más capacitados, por así decirlo, para hackear las cosas, entonces pues es probable que incremente la cantidad de ataques, aunque no sé si en realidad hay una diferencia significativa como tal. Pero entonces básicamente sí se necesitan esas dos cosas, sí se requiere, digamos que si se habla de la seguridad como tal, desde un punto de vista del sistema operativo, de arquitectura de los datos dentro de la entidad, la capacitación como tal y digamos que la visibilización como tal del problema a los tomadores de decisiones. Perfecto. Julián, ¿ampliamos el concepto de capacitación? Sí, básicamente, Valeria, sucede lo siguiente. El tema de la capacitación en software libre depende completamente de nichos en los que existen ya softwares que están totalmente posicionados. El software libre, por ejemplo, en videojuegos no tiene una mayor cobertura en temas de diseño y creación de contenidos. En ese caso, todo el software que se está usando en este momento es creado por una empresa que se llama Adobe y pues la suite que ellos manejan es bastante completa, entonces tampoco se necesita. En estos dos casos, cuando nosotros vemos la capacitación en software para videojuegos y para diseño y para creación de contenidos, nos damos cuenta que no hay mucha oferta en software libre. Sin embargo, si nos vamos al otro lado del espectro y vamos a hablar de Big Data, nos toca en capacitación enseñar sí o sí el tema de Hadoop y el tema de Spark. Y no hay una manera en la que uno pueda decir que va a incluir softwares que van a reemplazar a Hadoop y Spark porque no va a encontrar en una oferta que sea lo suficientemente extendida y lo suficientemente completa para abarcar estos temas. Lo mismo cuando vamos a hablar de desarrollo. Hablar de desarrollo web es un asunto en donde vamos a quedar restringidos siempre al tema de Python, que tiene, tiene unos entornos bien chéveres como Flask y como Django,
Pues allá hay cosas bien interesantes. Está también PHP, está todo el tema de todo lo que está haciendo la Fundación Apache, está adicionalmente pues HTML, CSS y JavaScript. Y ninguno de estos, o sea, si yo retiro de un programa académico en capacitación, en desarrollo, en desarrollo web, lo que acabo de mencionar queda vacío. No queda nada, queda ASPX, que no estoy muy seguro de si se está implementando en este momento o no, y .NET. Y en este sentido, pues obviamente nos damos cuenta de que no es posible desarrollar web, hacer desarrollo web utilizando únicamente software privativo. Y voy a ir todavía más allá, hablando ya en el centro de lo que nosotros mismos hacemos en la ciencia de datos. Nosotros nos damos cuenta de que por lo menos yo personalmente soy capaz de resolver todos los problemas con Python, con R y con Docker. Y con esto uno logra crear unas arquitecturas que pueden migrar a cualquier servidor en este momento, básicamente. Entonces, el problema queda resuelto, pero vamos a tener problemas cuando desarrollemos estas cosas si estamos utilizando Windows. Si nosotros vamos y miramos la encuesta de Stack Overflow, el 25% de los desarrolladores usan Linux en Stack Overflow. Y hay otro 20 y pico por ciento que usan Mac. De hecho, el 50% únicamente de las personas de la encuesta de Stack Overflow usan el sistema operativo de Microsoft. Y esto me parece muy diciente. Y cuando digo que voy a ir más allá, es que en este momento yo estoy muy convencido de que hacer desarrollos en ciencia de datos utilizando Windows a mí se me dificulta bastante. Sí, es como que hay unos problemas muy complicados con el encoding, hay que instalar las librerías 7 veces y hay que hacer una cantidad de cosas que en realidad a mí no me funcionan tan bien como yo estoy acostumbrado a que me funcione en sistemas operativos de software libre. Entonces, el tema es que al final la capacitación en ciencia de datos tiene que ser en software libre. ¿Listo? Entonces, esos son los nichos y cómo van yendo desde donde no hay nada hasta donde es totalmente indispensable, Valeria. Listo. Bueno, entonces, únicamente sí, Daniel y Francisco. Bueno, adelante, Daniel. Dos cosas súper pequeñas para agregar, y es que en términos de capacitación, digamos que uno puede hablar tanto de la educación formal como la educación, digamos que por así decirlo, autodidáctica. Creo que el rol de la educación formal es bien importante en el sentido de visibilizar el hecho de que estamos utilizando software libre, lo que decía Francisco en un principio. Nosotros empezamos a utilizar R y no sabíamos, no teníamos ni idea de que eso era software libre. ¿Cómo no sabíamos eso? El hecho, digamos, de que que se vuelva parte de nuestro lenguaje, que nos demos cuenta que en realidad todos los software que estamos utilizando, parte de las cosas que estamos aprendiendo en la universidad, hacen parte de desarrollos de software libre, creo que es bien importante. Y segundo, la parte de autodidáctica también creo que es bien importante en el sentido de que para uno empezar a desarrollar o para empezar a utilizar en cierta forma software libre, hay una curva diferente de aprendizaje, es decir, si un software privativo en general es privativo es porque le hace la vida más sencilla a las personas, pero eso viene a sus costos, que los costos están asociados a la flexibilidad, bueno, alcance lo que hemos estado hablando durante este tiempo. Entonces es bien importante que en términos de capacitación, tanto que las universidades, digamos que se tomen el rol como tal de evidenciar y digamos que visibilizar también el rol del open source como tal en la academia y la investigación, pero también como personas y de manera autodidáctica, digamos que es bien importante que seamos curiosos y que digamos investiguemos un poco más de cómo funciona el computador, cómo funcionan las distribuciones, cómo funcionan el software como tal. Bueno, eso quería decir. Francisco, adelante que tú tenías otra. Gracias, Valeria. Quería hacer dos acotaciones con el tema de seguridad. Como complemento a la respuesta de la pregunta que le hicieron a Daniel. Y voy a poner un ejemplo muy puntual. En enero del 2018 salió un agujero de seguridad gigante a nivel de procesador, tanto para AMD como para Intel, y habían dos huecos muy grandes que se llamaban Meltdown y Spectre. No sé si recuerdan la noticia, afectó a todo el mundo.
a las grandes nubes, a Amazon, a AWS, a GCP de Google, a la de Microsoft, que ahorita se me olvida el nombre, Azure, todas las grandes nubes. Recién el parche salió, recién el agujero fue publicado, al siguiente día, tanto Debian como Red Hat tenían el parche de seguridad listo para aplicar. ¿Listo? Al siguiente día. Miremos el lado de Microsoft, miremos la contraparte. ¿Existe Windows Server 2008? No existe el parche todavía para Windows Server 2008. La solución de Microsoft, ¿cuál fue? Actualice a Windows Server 2008 R2. Es decir, pague una actualización y pague la licencia para tapar el parche. Mismo con Windows Server 2012. Windows Server 2012 no existe el parche de seguridad a fecha de hoy. La solución fue actualice a Windows Server 2012 R. Entonces, en ese tema de seguridad en infraestructura, yo sí creo, a diferencia de Daniel, que hay más seguridad por el lado del software libre. ¿Listo? Y creo que ese se respalda con los datos. Si en sistemas de escritorio, es decir, en computadores domésticos, Linux no pasa una cuota del 2% del total de computadores que se usan, pero en servidores el mundo es distinto. Están cosas como los VPNs de software libre, están las librerías basadas en SSH, está el cifrado de los discos, los servidores web están súper auditados. Entonces yo creo que en temas de infraestructura, el software libre sí es muchísimo más seguro y más robusto que el software privativo. Y digamos que lo hablo hasta cierto punto con conocimiento de causa, porque es que he tenido que administrar esos servidores. Gran parte, pues, trabajo en el que he hecho es administra la base de datos, administra el sistema operativo, administra el VPN, las llaves SSH, cifra el disco con ASXTS de 512 bits. Entonces, con conocimiento de causa sí puedo decir que de lejos Linux y no Linux, los sistemas libres en general, porque esto incluye BSD, que es otro sistema operativo libre, son muchísimo más seguros en temas de infraestructura que los softwares privativos. Listo, Francisco, perfecto. Creo que ahí queda respondida la pregunta que nos hizo el participante. Y vamos de hecho a terminar acá en materia de la información que queríamos compartir y luego ya pasar finalmente a solamente una sección de opiniones para responder también la segunda pregunta que nos hacían. Entonces, hacer parte de la comunidad. Entonces ya hablemos acá de cómo llegar a esto. Nosotros ya llegamos, pero cómo hacemos o cómo compartimos para que los otros también lleguen. No sé, Francisco, ¿tú quieres empezar? Y si los otros quieren también aportar al respecto. Dale, muchas gracias, Valeria. Lo primero es que usar software libre, todos lo usamos indistintamente e indirectamente. Si usted esta mañana se metió a Facebook, permítame decirle que indirectamente usó software libre. Si en todo el día ha enviado un mensaje por WhatsApp, permítame decirle que usó software libre. Los servidores de Facebook, los servidores de WhatsApp, los servidores de Google están montados sobre Linux. Los servidores de Microsoft, cuando usted entra a la página de Microsoft, sus servidores están gestionados por Linux y por un proveedor externo que se llama Akamai. Entonces, todos somos usuarios de software libre, directa o indirectamente. ¿Listo? La cuestión es, ya somos usuarios, ahora, ¿cómo participamos? Y yo creo que hay varios niveles de participación que me parecen importantes acotar. ¿Listo? Entonces, los divido en tres. Entonces, en los que son los más sencillos, los que son como un nivel intermedio y los más avanzados. ¿Listo? Entonces, el más sencillo, use software libre en su día a día. No indirectamente, sino directamente. ¿Por qué razón? Cuando yo utilizo R, cuando yo utilizo Linux, por detrás la gran mayoría de esos software tienen algo llamado BTS, que es un Bug Tracker System. Y es que cuando a mí me ocurre un error, se captura información de mi computador, información no sensible, es decir, qué procesador tenía, qué memoria tiene, cuánta memoria se estaba usando. No se captura información sensible del usuario y al final le dice enviar o no enviar. Y yo puedo enviar, darle clic y envío mi reporte y al final estoy reportando un bug, un error. ¿Listo? Esto permite que las comunidades corrijan más rápido. Si yo mañana libero Ubuntu 21.10, que es la que sale en octubre, entonces la liberé y empieza a surgir un error y muchas personas la capturan,
en una semana seguramente los desarrolladores verán cuál es el error que más cuota tiene y ese es por el que van a empezar a trabajar. Entonces, primera y muy sencilla, úselo. Segundo, ayude a las que no conocen tanto. Hay infinidad de formas. Hay foros, está Stack Overflow, hay foros como ask.ubuntu.com, que es un foro que sirve para resolver dudas de usuarios. Entonces, si usted tiene un conocimiento un poquito más avanzado, vaya y resuelva dudas de otros. Esas yo pienso que son las más fáciles, las que puede hacer cualquier persona sentado en su computador sin mayor dificultad. Vienen unas que yo considero como un nivel intermedio y ayude a construir documentación. Documentación técnica como no técnica. Documentación de usuario, cómo pico, cómo le doy clic, cuál es el flujo dentro de un programa para hacer una tarea. O documentación técnica. Vaya, lea el código fuente y donde vea que haya necesidad de documentar algo, documentelo. Ese es un paso intermedio que puede hacer también mucha gente y de forma muy fácil. El siguiente paso intermedio es ayude a traducir. Entonces, Linux, a diferencia de Windows, cuando yo instalo Windows, yo lo instalo y lo instalé en español y quedó en español. En Linux yo puedo tener múltiples idiomas instalados dentro de mi sistema operativo. Yo puedo iniciar sesión en inglés y mi esposa la puede iniciar en español y no pasa absolutamente nada. Uno configura el usuario con el que, el sistema con el que quiera trabajar. Esto implica que se necesita la documentación en múltiples idiomas. ¿Listo? Esa documentación no se traduce de forma tan acelerada como se esperaría, entonces, si puede participar, vaya a las páginas, mire, oiga, ¿qué hago para ayudar a traducir Ubuntu, ayudar a traducir los programas o ayudar a traducir la documentación de Ubuntu? ¿Listo? Digamos que eso es a nivel de capa intermedia de ayuda. Y a nivel avanzado es programando. Si usted puede programar, programe. Si usted vio un programa y se mete a Debian y ve los programas huérfanos y usted quiere programar o afianzar sus skills o alguna cosa, métale la ficha. Aquí yo tengo una anécdota un poquito curiosa que me gustó mucho en su momento. Yo trabajaba en una empresa y sincronizábamos datos con Brasil en esos momentos. Y se rompió una librería en R y la librería en R era para consumir datos de Google BigQuery, que es una base de datos que soporta tablas muy grandes. Cuando fui al foro, a la documentación de GitHub del programador, busqué el error que me estaba saliendo y el error ya se lo habían reportado y el error llevaba abierto más de un año. Y el desarrollador decía, no lo he podido arreglar porque es que no lo puedo reproducir. Si no lo reproduzco, ¿cómo lo arreglo? Y a mí me estaba saltando en la pantalla del computador y yo sé programar. Pues lo arreglo y se lo envié al desarrollador. Oiga, mire, esta es la corrección del error. Al final al man no le gustó mi solución, yo lo entiendo. Mi problema era arreglar nuestro problema con Brasil y digamos que no fue la solución más elegante, pero me dijo muchas gracias y me dio ahí como las felicitaciones, el agradecimiento por haberlo encontrado y al final él implementó otra solución. Entonces al final no es solo programar. Oiga, lo encontré, le reporté el error al señor, le entregué el código, no le gustó, él hizo una siguiente versión, pero ahí se benefició toda la comunidad de un bug que había en un programa y no se había podido cerrar porque no se podía reproducir. ¿Listo? Y siento que hay otros dos niveles adicionales y el primero es donativos. Todas las distribuciones, todas las comunidades, las fundaciones alrededor del software libre reciben donativos de software, entonces uno puede hacer esos donativos. Y en particular hay otra cosa con la que uno puede aportar y hay eventos como este en los que uno puede participar, o bien sea como ponente o ayudando al staff. Pongo un ejemplo puntual. En Latinoamérica todos los años hay una cosa que se llama FLISL y quiere decir Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre. Yo he instalado Debian muchas veces. Yo mañana me postulo como instalador y ese día voy solo a ayudarle a unas personas a instalar Debian. Si no sé instalar Linux, bueno, me postulo como staff y ese día voy y ayudo con el staff del evento. O me postulo como ponente de una charla. Entonces, digamos que los eventos ahí están periódicamente. Es cuestión de buscarlos y de ser partícipe de estos eventos. Es otro mecanismo de colaboración con el software libre. Vale, Camilo, adelante. general todos. Vale, creo que Camilo
Ahí solo para agregar, otra manera en que uno puede ayudar es por medio de los blogs. ¿Y a qué me refiero con por medio de los blogs? Porque sí, está súper bien la parte técnica, está súper bien tener la documentación, uno va, mira el paquete y existe su documentación, uno lee y listo. Pero el uso de blogs, de cómo se usa, para qué sirve, el paso a paso, la solución la apliqué es algo fundamental a la hora de vender también un paquete. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces, no sé, en mi caso particular, traté de implementar algunos algoritmos de Machine Learning desde Spark, y en su momento cuando lo intenté aplicar fue súper difícil. ¿Por qué? Porque no había sino la parte de documentación técnica. Y si uno se trabó en alguna de las cositas de la documentación técnica, ahí no hay Stack Overflow que le ayude a uno, no hay divino niño que le ayude a uno a solventar la solución, pero si hubiese existido uno que le diga, no, esto acá significa es tal cosita, es simplemente que usted haga tal vaina, era eso. Esa parte me parece fundamental, y particularmente en un blog se llama Medium, en donde uno encuentra cosas desde Machine Learning, Data Science, a diferentes temáticas, en donde uno puede ver, se diferencia como el tipo de lectura de 5 minutos, 10 minutos, media hora, lo que sea, sobre un tema particular, el cómo lo trabajó, cómo lo resolvió, y a veces hasta el paso a paso. Y eso me parece muy bueno para que las personas también, cuando migren al otro lado, lo cojan más rápido, porque no siempre, o sea, conozco gente que no es que conozca qué hay por debajo del algoritmo como tal, pero lo saben aplicar. ¿Y por qué lo saben aplicar? Por cosas como estas. Entonces, pues eso también ayuda a que la comunidad vaya creciendo más. Vale. Francisco, ¿quieres opinar sobre este tema o puedo primero darle la palabra a Daniel? No, cuña radial. En Medium por ahí hay un ponente de este panel que tiene artículos. Yo los he visto. ¿Cierto, Bien. Julián? Julián tiene un par de entradas en Medium interesantes, muy interesantes. No, pero eso es de Valeria, eso lo escribió Valeria. Valeria pero sí, también, no sabía. toca Sí. compartirlo al final de la charla, gracias. Sí, Julián y yo tenemos tenemos un artículo, y yo también aparte tengo un par de contribuciones particularmente en Towards Data Science. Para los que están interesados, pues es parte de la plataforma Medium que menciona Camilo. Como el tiempo se nos acota y no quiero irme sin responderle la segunda pregunta al asistente, entonces, Daniel, nos preguntaban por opinión personal si debemos creerle al DANE la información que nos da o está algo muy sesgada por los intereses del gobierno de turno. Ahora, esto puede sonar un poquito por fuera del tema, pero quisiera invitarte también a que lo liguemos. Nosotros tuvimos una discusión interna sobre esa dualidad, digamos, que existe en las instituciones de gobierno, que aún usan software privativo para, digamos, las estadísticas oficiales y software libre para el desarrollo de metodologías. No sé si recuerdas esa discusión. Claro que sí. Bueno, entonces para responder la pregunta sobre si debemos creerle o no. Sí, solo te invito a que no nos desviemos, digamos, del tema central. Listo. Diría que sí hay que creerle. Digamos que básicamente hay un montón de profesionales detrás que estamos trabajando básicamente por la calidad del dato, por la calidad de la información que se está generando. Creo que el rol de ser director del DANE es un rol difícil en el sentido que ellos están recibiendo presión constante de gobierno como tal, pero pues es un departamento independiente, entre comillas. Entonces, digamos que dentro de las reuniones siempre van a haber presiones por parte del gobierno sobre las cifras que de pronto no estén gustando, de pronto las cifras de pobreza, por ejemplo, no están dando bien, o el mercado laboral no está dando como se espera. Sin embargo, digamos que lo que se hace desde el DANE es siempre estar sujetos a lo que los datos nos están diciendo, si no, pues dejaría de ser un departamento de estadística, y digamos que entonces de ahí en adelante se perdería toda la confiabilidad como tal, y de ahí en adelante también todo el proceso
de generación y de creación de políticas públicas. Entonces, para resumirle esa parte, sí se debería creerla al software, a los resultados del DANE. Ahora, hablando de lo que hemos hablado con Vale sobre las estadísticas oficiales, dentro del DANE, todo lo que se publica en el DANE se hace en el desarrollo, se hace en el software SaaS, que es software privativo, que es un software pago, etcétera, etcétera. Toda la parte de investigación, toda la parte de experimentación se hace generalmente en software libre. No sé en qué punto o si se va a dar en algún punto el hecho de hacer esa transición de publicar estadísticas oficiales basándose en software libre. No sé si todavía estemos, digamos que maduros para tomar esa decisión. No tengo en el momento el dato de si hayan oficinas de estadística nacionales de otros países que lo hagan. Entonces, digamos que es un tema bien interesante. Digamos que esa convergencia entre los dos tipos de software en la publicación de estadísticas oficiales. Listo, perfecto. Vale, si queremos entonces terminar un poco con el espacio de opinión, la pregunta que yo les había hecho era, ¿qué le espera al software privativo en el futuro? ¿O cuál creen ustedes o cómo va a terminar, digamos, esa transición? No sé quién quiere empezar. Valeria, si me permites este espacio, digamos, más que mi opinión, quisiera tocar un punto muy pequeñito que dejamos en el pero que se me hace muy importante y que no quiero que lo dejemos por fuera. Dale. Hay muchos mitos respecto al software libre y este es el de las licencias. Digamos que no pasamos por el tema de licencias y hay una cosa muy importante y es que se ha vendido la imagen de que yo cogí software libre, voy a poner un ejemplo, estoy creando un reproductor de música y alguien ya tiene un decodificador de MP3 y está licenciado bajo licencia GPL. Si yo lo cojo y lo integro a mi proyecto, yo tengo que volver mi proyecto software libre. Eso es lo que se dice, ¿listo? Si yo desarrollo basado en software libre, tengo que al final volverlo software libre. Es decir, no puedo cobrar por mi proyecto, no lo puedo vender, no lo puedo comercializar. Y eso es cierto, sí, solo si se utilizan licencias GPL, pero hay licencias Apache, hay licencias MIT, hay licencias BSD, hay otro tipo de licencias que permite que yo coja software libre, lo integre en mi proyecto y la versión final yo la pueda comercializar. Ejemplo, Tableau es un software que se utiliza para hacer dashboards interactivos para las empresas y hacer reportes de Business Intelligence. Tableau es un software que se cobra y el motor de base de datos que utiliza por debajo es Postgres, es software libre. Yo integré software libre a mi proyecto, pero al final cobro mi proyecto. Eso es muy importante tenerlo claro para no confundirnos mañana. Es que, no, cogí software libre, entonces tengo que liberar mi trabajo. No, yo puedo cobrar por mi trabajo final si quiero. Esa es una cosa. Y el otro tema que tiene que ver con licencias es, hay una licencia muy importante que se escapa un poquito del software, pero que también es importante tenerla en cuenta, y hay una licencia llamada Creative Commons, que permite licenciar obras artísticas con derecho de autor. Yo puedo licenciar una foto bajo Creative Commons, puedo licenciar un documento bajo Creative Commons, un pedazo de música bajo licencia Creative Commons. Entonces, digamos que es importante mencionarlo. Si alguien el día de mañana quiere hacer un documento en PDF y quiere liberarlo a la comunidad y quiere que su nombre se preserve como autor del documento, también hay licenciamiento para este tipo de cosas. Y ya con eso corto, Valeria. Discúlpame tomarme esos minutos, pero considero que es muy importante dejarlo acotado y no lo tocamos. Sí.